es una norma que esté sí o sí asociado a la pérdida de visión, el paso de la edad, o a la pérdida de audición, el paso de la edad. Cada individuo tiene una tendencia a que haya ciertos deterioros en su cuerpo. Y hoy que estamos hablando del deterioro cognitivo, yo lo conecto también mucho con todo lo que leemos que pasa hoy, como por ejemplo te dicen que el multitasking te afecta a la memoria, que no estar aquí y ahora te afecta como a la retención de la información, que tal vez sí, ser dispersos puede afectar a ese deterioro cognitivo, pero ¿qué tanto hay de literatura que compruebe que esto es así? Sobre todo con los hábitos de hoy, más digitales, mucho más dinámicos. ¿Qué hábitos de hoy podríamos sentir que están conectados con ese deterioro cognitivo del mañana? La concentración es cierto que está menos focalizada y puede ser más dispersa de lo que antes era por estas demandas que tenemos actualmente. Pero de nuevo, tampoco sabíamos de la investigación cerebral lo que sabemos hoy, y uno de los hallazgos más importantes que tenemos frente a cómo funciona nuestro cerebro y que rompe muchos mitos de los que creíamos hace solo 40 años, es primero que el cerebro es el órgano más plástico que tenemos. La neuroplasticidad es un concepto divino porque el cerebro es capaz de reorganizarse siempre. Tiene esta potencialidad de adquirir funciones nuevas o funciones que ni siquiera le correspondían. Cuando hay una lesión, por ejemplo, por un accidente, tal vez yo pierdo una función que es característica de mi lóbulo frontal, pero otra área de mi cerebro es capaz de adquirir esa función que antes no la hacía. Entonces, creo que no es un solo factor. Entender que sí, seguramente la capacidad dispersa que tenemos hoy, o la mayor necesidad de atender a muchas tareas al mismo tiempo, o la cantidad de estrés que manejamos, que también es otra variable, va a dar algunas pautas en el funcionamiento de cómo está nuestro cerebro actuando. Pero al mismo tiempo, como decía, tenemos esta conciencia. Antes creíamos que como que el paso de los días hacía que tus neuronas se fueran disminuyendo, como si fuera agotándose, como si fueran una reserva limitada. Y además de la neuroplasticidad, el otro concepto que tenemos divino es que existe la posibilidad no solo de crear nuevos caminos neuronales, es decir, yo puedo aprender algo nuevo a cualquier edad, que entre paréntesis también rompe el mito de que el loro viejo no aprende a hablar. No, todas las personas a cualquier edad estamos en la potencialidad de aprender cualquier cosa, si tenemos la motivación para hacerlo, por supuesto. Y además de que se crean nuevos caminos, se fortalecen los que ya existían. Eso también es un concepto que rompe la investigación actual con lo que creíamos antes. También se habla mucho de la neuroplasticidad cuando somos muy chiquitos, es decir, como todo ese proceso de desarrollo entre los 3 y los 5 años, o los 0 y 3 años, y pensaríamos que esa es la única etapa o tal vez momento en que las cosas nuevas pueden llegar a nosotros. Y tal vez por eso también pensamos, no, es que lo recuerdo porque es de infancia, pero tal vez cuando fue pasando el tiempo y la vida no lo recuerdo tanto y lo tengo borroso. Y puede ser también una creencia, y por eso tal vez una falta de esfuerzo a seguir potenciando ese cerebro que tenemos. Así es, y qué linda la observación que haces, porque en esto de cómo garantizar que no haya un deterioro o cómo retrasar el deterioro aun cuando hay evidencias de que tal vez ese cerebro está pasando por algún tipo de deterioro, pero se puede retrasar. Y una de las cosas o de los métodos para retrasar es muy parecido a lo que sucede en la infancia. La similitud entre la edad adulta y la temprana infancia es también cada vez más cercana. No solo es que andamos más despacio y menos firmemente, sino que si desarrolláramos la misma estimulación
que hacemos con los niños de 3 a 5 años, si la hiciéramos de 70 a 80, tal vez nuestro, entre comillas, posible deterioro mental, que como ya dijimos no ocurre en todos los casos, pero donde haya algún riesgo, porque sí, parte de la conversación también es decir, hay unos factores que van a aumentar el riesgo, pero hay otros que lo van a disminuir. Y estas actividades que hacemos con los niños, de caminar en una sola línea para manejar su equilibrio y su motricidad gruesa, o hacer rompecabezas para que tengan una mayor coordinación visoespacial. Cada una de las estrategias que se usan pedagógicamente para desarrollar el cerebro son las mismas que podemos utilizar en la edad adulta para hacer esa neuroplasticidad, ponerla en acción y desarrollar estos nuevos caminos neuronales. Claro, increíble. El niño de 0 a 3 años está tocando la arena, está tocando nuevas texturas, está escuchando diferentes sonidos. Los papás lo ponen a encontrar su cuerpo en diferentes zonas y lo creemos natural y necesario porque el niño está descubriendo el mundo. Claro. Pero no nos ponemos a pensar lo que tú dijiste. En esa etapa de 70 a 80 años también hay otras emociones, sensaciones, percepciones nuevas por descubrir. Claro, y si pensamos en la realidad de los adultos que hoy tienen entre 70 y 80 años, probablemente estén muy deprivados de esa misma estimulación. Hasta la conversación está siendo muy limitada, porque lo que interactuamos con los adultos mayores es muy poco, quizá porque nos exigen un poco más de paciencia, quizá porque vayan un poco más despacio, pero insisto, la similitud entre niños y adultos mayores en casi cada ámbito que lo quieras comparar es pertinente, y pienso que si el adulto mayor es adecuadamente estimulado, y eso es lo que nos dice la investigación científica, a través de armar rompecabezas, juegos de palabras, aprender una habilidad nueva, cualquiera, escribir las recetas de cocina que a lo largo de mi vida he desarrollado, si esa es una habilidad en la cual yo tuve gusto, cuando soy un adulto mayor, ponerme en la tarea de escribirlas, de transmitírselas, tal vez hacerlo con mi puño y letra. Cada vez que yo hago esto, estoy estimulando mi cerebro y ahuyentando ese deterioro cognitivo que podría estar en riesgo de ocurrir si no hay adecuada estimulación. Y ahí estamos entonces en dos etapas de la vida que son polarizadas. La primera y pues la etapa, no voy a decir la última ni la final, pero digamos que es una edad avanzada. ¿Qué pasa en la mitad? ¿Cómo nosotros podríamos en el medio cuidar el cerebro? Exactamente la pregunta de cuándo debemos empezar a cuidar nuestro cerebro. Cualquiera persona que nos esté escuchando, la respuesta es ahora. Si tienes 30, si tienes 40 o si tienes 50. Cada aprendizaje que uno desarrolla nuevo, insisto, puede ser de cómo hacer carpintería, aprender un nuevo idioma a la edad que sea, tocar un instrumento musical a la edad que sea. Todas estas son como inversiones que hacemos. Creo que aquí lo habíamos mencionado en algún momento. También existe un concepto que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva son todas esas habilidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Insisto, entre 30 y 60 estamos como llenando un banco para que cuando estemos en la edad adulta podamos hacer acopio de ese conocimiento, tal vez con mucha más fuerza, porque ya no tenemos la urgencia de solo dedicar nuestro tiempo quizá a las actividades que son económicamente productivas. Pero después de 70, si tenemos ese banco lleno, si tenemos una buena reserva, es como que le invirtamos mucho esfuerzo y mucho tiempo ahora para
garantizar un futuro mejor. Y esto lo conecto con lo que nos explicabas de los nuevos caminos neuronales, porque como solemos hacer las mismas cosas, decir las mismas palabras, contar las mismas historias y hablar con las mismas personas, entonces el camino neuronal de los miles de millones que seguramente habrá, siguen siendo los mismos y lo repetimos y lo repasamos y es como si los repintáramos con un marcador grueso. Todo el tiempo los estamos repasando. Yo todos los días de 2 a 3 de la tarde estoy en la lupa, entonces si tú y yo conversáramos todos los días repasaríamos los mismos caminos neuronales. Pero si empiezo entonces yo a tomar decisiones sobre acciones o hábitos que antes no tenía, como por ejemplo aprender un instrumento. Aprender un instrumento, hacer cosas con la mano izquierda. Sí. Si yo soy diestra o al revés. Entonces mi cerebro empieza a buscar otra ruta, porque lo que estaba haciendo era repasar el mismo camino de toda la vida. Entonces se va por otro lado. Y esas rutas son infinitas. Son infinitas. Entonces, si vamos al gusto por las palabras, si yo me pongo en la tarea de aprender 2 nuevas palabras cada día, pues después de un año tengo más de 600. Y más de 600 palabras son infinitas conexiones, porque no es que ese pensamiento es lineal, la manera como la cognición se desarrolla y por eso se le da tantos como énfasis al tema del arte, de la música, porque estimula el cerebro todo. Entonces, estos nuevos caminos o fortalecimiento de los que ya hay, porque no, cada que tenemos una conversación, también yo hago insight o saco conclusiones que tal vez no tenía o refuerzo algún conocimiento que ya estaba en mí. Entonces, sí, no es que reforzar los que ya tenemos sea inútil. No, es que la capacidad de ampliar nuevos es infinita y se logra tan sencillamente como aprendiendo 2 palabras al día. Y de pronto también con hábitos físicos, es decir, algún nuevo hábito físico, vamos a decir, voy a empezar a nadar, suponte que yo no he hecho ese ejercicio históricamente en mi vida, no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquier persona. Entonces nos ponemos a nadar y eso empieza a darle mensajes a mi cuerpo sobre nuevos movimientos que tal vez que yo no hacía, brazadas para atrás, brazadas para adelante, movimiento mariposa, eso también le empieza a generar nuevas conexiones neuronales. Es por todos los caminos, es hablar de deterioro cognitivo siempre nos tenemos que pensar como muy integrales, entonces incluye algo que está relacionado con las funciones mentales superiores, como ya dije, atención, toma de decisiones, pero en lo físico tenemos el movimiento como una de las fuentes de conexiones nuevas o de refuerzo de las ya existentes. Hace poco leía que uno envejece primero por los pies, como que el envejecimiento empezara por la pérdida de habilidad en el desplazamiento. Entonces, una persona que a los 60 años decida empezar a bailar, por ejemplo, si le ha gustado, está haciendo una inversión sobre retrasar el deterioro cognitivo. Y creo que el tema nos lleva no solo a lo físico, sino a una política casi que social, y es que lo que más ayuda a que no haya un deterioro cognitivo es la educación. Personas que tenemos el privilegio de haber estudiado no solo colegio, universidad, posgrados, tenemos menos posibilidad del deterioro. No es que no exista la posibilidad, sino que es como que todo ese bagaje de educación ha abierto estos caminos de tal manera que ese deterioro o se retrase o encuentre formas de no tener una interferencia tan severa como la persona que no ha tenido educación. Para prevención del Alzheimer es uno de los factores aumentar los años de escolaridad que las poblaciones tienen, es una forma de disminuir el riesgo de Alzheimer en la población general. Y creo que el otro
aspecto de la integralidad que no le hemos dado fuerza todavía. Decíamos una parte cognitiva, una parte física y hay una parte social fundamental. En la física se me olvidaba, el sueño es importantísimo. Sí. Pero en la parte social, esto de no estar aislados, conectarnos, estos lugares donde se está haciendo intercambios intergeneracionales en lugares de adultos mayores que comparten con niños, niños enseñando o conversando con adultos mayores. Todo esto hace que el niño aprenda del adulto y el adulto del niño. Entonces, son en las interacciones sociales, en ese intercambio afectivo que se da, que es la otra estimulación que a veces hace que los adultos mayores estén muy deprivados. En la casa, tal vez cuidando a los nietos, pero muy deprivados de una estimulación real en la parte de la interacción. Estamos hablando hoy del deterioro cognitivo, pero sobre todo entendiendo cómo podemos prevenirlo y cuáles son esos factores que pueden potenciar ese deterioro cognitivo o la forma en que tal vez nosotros podemos retrasarlo. Uh-huh. Tú hablaste de cosas muy interesantes, sobre todo creo que la base es la neuroplasticidad y nos invitas a trabajar en el aspecto mental, en el aspecto físico y en el aspecto social. Esto entendiendo que hay ciertos métodos como la conversación, como el movimiento, como hacer dinámicas que a las que no estemos acostumbrados. Aprender nuevas cosas. Ajá, aprender nuevas cosas. Me imagino que tomar hábitos que tal vez en algún momento tuviste y que siempre quisiste hacerlo y no tuviste el tiempo de... Y me pareció muy acertado hablar sobre la escolaridad y la educación. Entonces, el hecho de que la escolaridad reduzca la posibilidad del deterioro cognitivo nos habla mucho también de esa autoformación, de ese impulso por autoformarnos, porque sabemos de todas formas que, por ejemplo, en América Latina tenemos muchas falencias con respecto a la escolaridad, pero eso no implica que haya la posibilidad o la imposibilidad de permanentemente aprender nuevos oficios, que no necesariamente es un conocimiento científico, pero sí tenemos la posibilidad de aprender nuevos oficios, de buscar nuevas herramientas en nosotros mismos. Tú hablabas sobre el arte, por ejemplo, y justo el fin de semana mandé a mis hijos, porque yo no pude estar, a un concierto que hizo la Orquesta Sinfónica para el Día del Niño. Y entonces, pues mis hijos son muy chiquitos, pero yo dije, es que algo les tiene que servir. Y fueron con los abuelos. Entonces eran dos, ahí estuvo la verdadera relación intergeneracional, los chiquitos yendo con los abuelos. Claro. Entonces yo dije, ¿y cómo fue? Entonces mi mamá me decía, maravilloso, o sea, se quedaron ahí con atención plena por momentos, por otros momentos muy dinámicos, o sea, se movían de izquierda a derecha, veían, preguntaron entonces por el violín, por la trompeta, si había piano, si había arpa o no arpa, cómo sonaba el arpa. Entonces yo decía, qué bien, porque son conversaciones que normalmente no tienen. Y luego le dije, ¿y ustedes cómo se sintieron? Y dijo, no, pues maravilloso. Es que cuando escuché los violines, me decía mi mamá, sentía que el mundo, no sé, que no me podía ni explicar bien lo que sentía. Y eso es darle neuroplasticidad a nuestro cerebro. Así es, y también dar a conocer que hay plataformas que permiten esta estimulación. Existe una que se llama Luminosity, que se puede entrar a hacer ejercicios. A las personas que nos gustan las palabras, hay muchos juegos de palabra en las redes que son gratuitos y que solo es cuestión de que las personas que tenemos este conocimiento se lo traslademos a personas mayores que de pronto se puedan encontrar una riqueza en esto, y el aprendizaje, como bien tú decías, Coursera, tantas otras universidades del mundo que siempre me gustó la historia. Entonces hay una persona que tiene un canal sobre la historia y puedo aprender. Entonces contar con que sí tenemos fuentes que son ilimitadas para facilitar que el acceso a estos medios
sea algo que las personas adultos mayores puedan tener y volverlo un hábito de sus días, dedicar un cierto tiempo a esos juegos que jugando es también mucho lo que se aprende y lo que se desarrollan estos nuevos caminos. ¿Tú crees que recordar etapas antiguas, por ejemplo, también ayuda a esto? Porque ahorita se me vino la frase de recordar es volver a vivir. Es volver a vivir. Y si vives nuevas, digamos, si vives aquellas etapas que te generaron emociones, felicidad, satisfacción, pues creería yo que también hay muchos estímulos ahí que te hacen recordar cosas. Lo viví yo anoche mismo, que mi hija chiquita me decía, mami, pero cuéntame, a ella le encanta que le contemos las historias del pasado, tanto del papá como mías, pero cuéntame de esta historia. Ella me estaba preguntando de mi época universitaria, entonces yo me puse a acordar de cosas que ni yo misma me había tomado el tiempo de acordarme, y me quedé con la satisfacción de, wow, ¿cómo no recuerdo esto con más frecuencia si fue una etapa tan increíble y agradable de mi vida? ¿Cómo no la recuerdo? Pues me levanté esta mañana y lo primero que hice fue poner una lista de música entera de Caetano Veloso, por ejemplo, porque mi época universitaria fue en Brasil y me acordó esas épocas, y entonces me puse a escuchar más portugués. Entonces dije, mira, estoy ensayando cosas que hace rato no ensayaba, y todo fue por una pregunta de mi hija de 5 años, de mami, cuéntame una historia del pasado. Es una linda cosa que te ha pasado, pero también como sugerencia para personas que tengan a su alrededor personas mayores que de pronto están deprimidas por esto que hemos hablado, en el aislamiento social que a veces tienen las personas adultos mayores, y es como que cumple dos funciones. A niños pequeños, tratar de conocer de sus abuelos cosas que eran características de esa época. Yo también recuerdo a mi hija preguntándole a mi papá, ¿cómo así que tú ni siquiera tenías luz en tu casa? Claro. Eso era inconcebible para ella, que él tuviera que prender una vela. Bueno, son cosas que hacen como que no solo se amplíe la conexión afectiva entre las dos partes, sino que le da como un sentido de trascendencia y de utilidad al adulto mayor, que le está enseñando sobre sus raíces a ese niño en crecimiento. Decía Unamuno que cuando uno tiene sus raíces muy claras puede extender sus alas. Ay, qué bonita frase. Y con esa terminamos nuestra conversación, Lucy. Bueno, gracias por hasta el mes de julio. Hasta en un mes que volvamos a tener una nueva conversación tan enriquecida por tus conocimientos y por este diálogo que siempre se crea, y un montón de oídos atentos a escuchar y también aportar. Así que hoy, pues, ese ha sido el tema dedicado para nuestra lupa en nuestro lunes de salud, que es de salud mental, tratando de entender cómo podemos siempre ayudarle a esa neuroplasticidad, siempre ayudarle al cerebro a cuidarse, y que vaya de la mano con el cuerpo, con el entorno social y con nuestro ánimo, y por ende, pues, con una larga vida saludable. Gracias, Lucy. Sí, a ti. Una última invitación al podcast, por favor. Al del Mundo podcast, Interior. entre otras, en próximas episodios voy a tener 2 invitadas de lujo, uno a la doctora Rocío Santibáñez hablando de Alzheimer, y la otra a la doctora Denise Tafur hablando de deterioro cognitivo. Pero por el momento, Mundo Interior, el día de hoy está publicando también, o viene hablando sobre adolescencia, y hoy en particular sobre cortar para aliviar el dolor, que es una problemática que estamos viendo en crecimiento entre la gente joven. Entonces, invitarlos a que escuchen Mundo Interior. Es un espacio para seguir dando herramientas de psicología que puedan mejorar la calidad de vida de todos. Muy bien, y un saludo a la doctora Rocío Santibáñez, que también es oyente de La Lupa cuando puede, así que saludos para ella.